En Hebreos 9:22 leemos: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Jesús no hubiera dado su vida y derramado su sangre, nuestros pecados no podrían ser perdonados. Por esta razón Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy reina en el cielo como el Rey de todo. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Si estás listo para seguir el plan de salvación de Dios, pon tu fe en Jesús y acéptalo como tu Salvador. Confía plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo por tus pecados. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. De los cielos a un pesebre, su riqueza abandonó, y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales a brutal y dura cruz vino Cristo, y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó, y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido él encontróme, con su sangre me lavó, y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. La Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile saluda fraternalmente a cada uno de nuestros estimados auditores del programa En Espíritu y en Verdad. Mi nombre es María Elena Calabrese, miembro de la Segunda Iglesia Metodista Independiente. Durante estos 30 minutos participará de la lectura bíblica el pastor Joel Sandoval, de la oración el hermano Rodrigo Gallego y del mensaje de la palabra de Dios el diácono Walter Hermosilla Aravena.
Les recordamos que el programa también se transmite en diferido en la página del Ministerio IMI Radio Chile. Les invito a participar de estos 30 minutos de edificación espiritual. Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al 11. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, y su luz bendíjome en su amor. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do di a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Aunque él se fue, sola no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengo a su presencia
al trono de su gracia para clamar por nuestra vida espiritual, pidiendo perdón por nuestros pecados, sea limpiándonos de pies a cabeza para estar a cuentas. Padre, le presentamos esta petición por salvación, por nuestros seres queridos, abuelos, padres, hijos, nietos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, que aún no te conocen, por sus corazones duros como la piedra. Clamamos por ellos, por un corazón de carne sensible, un nuevo y tierno corazón íntegro. Sea usted, mi Señor, tocando sus vidas con su espíritu, para que puedan ser liberados de toda atadura y esclavitud, rogando que sean liberados de obstáculos de este mundo, de pecados, sean apartados de toda tentación, rogando en el Espíritu Santo que sea tocando sus vidas de ellos, para que vengan al arrepentimiento y puedan venir al conocimiento del Evangelio de buenas nuevas, que es el único camino a la salvación, para conocer a Jesús y la vida eterna, y rogando por sus hijos que vayan a predicar esta gran verdad a todos por amor a Dios. Dejamos estas peticiones en su voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados radio oyentes, les invito a meditar en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Escuche la siguiente pregunta. ¿Alguna vez quiso usted tener alguna profesión? ¿Ser un gran médico? ¿O tal vez le hubiera gustado realizar otro trabajo de su agrado? Sin duda que trabajos hay muchos, pero hay uno que Dios también ha preparado, un trabajo especial y con propósito, pero que solo lo pueden realizar los que han creído en Jesús como su Salvador. Dios puso en su palabra este versículo para que nosotros podamos saber quién es Él y qué quiere que hagamos, enseñándonos a tomar las decisiones correctas, a vivir de manera correcta y dando dirección a nuestra vida. Porque Dios es el que en vosotros obra. La salvación del alma es el asunto más importante que debemos enfrentar. La pregunta es, ¿dónde el hombre pasará después de la muerte la eternidad? Esto se refiere a una vida sin fin en un lugar donde recibiremos el consuelo de Dios. En Apocalipsis 21:4 leemos, y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Jesús claramente dijo en Marcos 8:36, leemos, porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Esta pregunta debe llevarnos a analizar la situación de nuestra salvación con urgencia y prontitud. La Biblia deja muy claro que solo hay un plan de salvación. Lo más importante que hay que entender sobre el plan de salvación es que es el plan de Dios, no el plan de la humanidad. Y para entender nuestra necesidad de salvación, primeramente debemos entender cuál es nuestra posición ante Dios. Pablo describe en Romanos 3:23 nuestra posición ante Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Además, en Romanos 3:10 declara, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esta es nuestra posición ante Dios, hombres pecadores, destituidos e injustos ante su presencia santa. Todos somos pecadores que merecemos la ira y el juicio de Dios. Él es el dueño de todo lo creado. Él es creador y Señor de todo. Por ello, si nada cambia acerca de nuestra relación y condición espiritual ante Dios, pereceremos por toda la eternidad en un lugar llamado infierno. En Apocalipsis 21:8 leemos, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero hay una esperanza. Dios puede obrar en nuestra vida. Dios obra en aquellos que han creído en Él.
Cuando leemos la Biblia y oramos, Dios nos dará la dirección que necesitamos seguir, pero conforme a su voluntad. Pero aquellos sin salvación, los incrédulos, los que no han creído, y por estar en esta condición, a ellos Jesús les dirá en su tiempo: apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, como leemos en Mateo capítulo 25, versículos 41 y 46. Además, su palabra dice en Mateo 13:42, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Dios, como creador, dueño de todo, juez justo y perfecto, es quien declara lo que está bien y lo que está mal. Hoy Dios ofrece salvación a toda la humanidad. Él quiere librarnos de nuestros pecados y de la pena de muerte y condenación eterna que merecemos por ello. En 1 Tesalonicenses 5:9 leemos: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es por ello que Él da el Espíritu Santo a los que han creído en Él, para que nos guíe, enseñe, redarguya y los corrija, para que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, como leemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Nuestra obediencia honra a Dios y le agrada. Para todos aquellos que no han creído en Jesús como su Salvador, Dios quiere que le conozcas. Él quiere que creas en Jesús, confiando en Él para perdonar tus pecados. ¿Creerás en Jesús? Jesucristo murió por nuestros pecados, como leemos en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya que Jesús es el Hijo de Dios, su muerte fue de valor infinito y eterno. La muerte de Jesucristo en la cruz pagó completamente por los pecados del mundo entero. Juan escribió en 1 de Juan 2:2, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y los reconcilió con Dios, y ahora la salvación está disponible para todo aquel que en Él cree. La salvación es un regalo de Dios que se obtiene por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo cumplió con el requisito que demandaba la justicia de Dios bajo su ley. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24 leemos: el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Hay razones que debemos conocer de por qué la salvación es solo a través de Cristo. Hay cosas que como hombres no podemos hacer, porque no tenemos méritos buenos en nuestra vida, porque en nuestro corazón abunda la maldad. Para ganar la salvación se requiere la obediencia y cumplimiento perfecto de todas las leyes de Dios, y claramente ninguno de nosotros puede cumplir todas las leyes de Dios, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como leemos en Romanos 3:23. La Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. Como todos hemos pecado, estamos desacreditados, incapacitados, descalificados para cumplir con los requisitos de la ley de Dios. Dios sabía que nunca podríamos vivir y cumplir las normas de conducta que Él ha manifestado a través de sus leyes y mandamientos, y esto debido a nuestra naturaleza pecaminosa. En Romanos 8:3 leemos: porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En la Biblia encontramos un relato en el cual podemos ver que Dios siempre tiene propósito para sus hijos. Y este relato está en relación a Zacarías y Elizabeth, los cuales eran un matrimonio anciano, quienes amaban y servían a Dios, pero nunca habían podido tener hijos propios, como leemos en el relato bíblico de Lucas capítulo 1.
Aquí se relata lo que ocurrió, algo asombroso. En Lucas 1, versículos 13 y 14 leemos: Mas el ángel le dijo a Zacarías: No temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. El ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo con su esposa, lo debía llamar Juan, y que iba a ser un gran hombre para Dios, que estaría lleno del Espíritu Santo y que Dios lo usaría para traer y guiar a muchas personas de regreso a Dios. Hoy Dios te ama de la misma manera. Él hoy te dispuso para que escucharas su palabra y pudieras oír acerca del Salvador Jesús. En Jeremías 31b leemos: Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Jesús vino a darse como el sacrificio perfecto para toda la humanidad, para que pudiéramos encontrar a Dios. Este mensaje fue anunciado al principio de la creación, escrito y confirmado divinamente en el sacrificio de Cristo, con detalles anunciados y predichos en las profecías en el Antiguo Testamento. Porque el amor de Dios para ti nunca se acabará. Dios te ama perfectamente porque Él es perfecto y su amor es perfecto. Dios te hizo y conoce todo de ti como eres, lo bueno y lo malo, tu fortaleza en lo que eres bueno para hacer, conoce tu ser y en qué piensas. Dios te ama más de lo que tú puedes imaginar. Dios usó a Juan para una obra especial, dirigir a otros a Jesús, y llegado el tiempo apropiado, Juan comenzó a predicar a la gente del Salvador venidero y les dijo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 3:2. Juan quería que la gente reconociera sus pecados y se dirigiera a Dios pidiendo su perdón. De igual manera, el apóstol Pedro predicó en Hechos 3:19: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentirse significa dejar de ir por su propio camino y decidir seguir el camino que Dios ha determinado. En aquel lugar de predicación de Juan, no todas las personas querían creer en el Salvador. Ellos pensaban que estaban bien porque eran parte del pueblo de Dios, pero no se daban cuenta que todos eran pecadores y necesitaban de un Salvador. Tú también eres pecador y necesitas un Salvador. Aunque vayas a la iglesia o pienses que eres un hijo de Dios bueno. Esto es aún de mayor importancia para aquellos que aún son incrédulos a Dios y a su Hijo amado Jesucristo y a la salvación por medio de Cristo. Es por causa del pecado que se hacen tantas cosas malas y malvadas en este mundo. Todos, incluyendo a ti y a mí, hemos pecado. ¿Cuántos son los que todos los días pecan y quebrantan las leyes de Dios? Eso es el pecado, quebrantar y desobedecer las leyes y la voluntad de Dios. El pecado lleva a la muerte, y muerte literalmente significa separación. Cuando nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, morimos físicamente. De manera igual, estamos separados de Dios espiritualmente por causa del pecado. Esto es así, porque Dios es santo, sin pecado. Nosotros nos hemos corrompido desde nuestra creación original, y entonces pecamos. Dios no soporta el pecado. Tal vez te enojaste con tu hermano, mentiste, robaste, engañaste, cometiste adulterio, homicidio, violaste. Estos son acciones pecaminosas ante Dios, y Dios dice que tus pecados merecen castigo eterno. El castigo es la muerte, y estar separado de Él para siempre en un lugar terrible, en el infierno eterno. El ser o creerte bueno por tus obras no te protegerá del castigo del pecado. Necesitas a un Salvador, y su nombre es Jesús. Muchos en aquel tiempo vinieron a escuchar a Juan, pero no todos creyeron lo que él les predicaba. En Marcos 1:7 leemos: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. El mensaje de Juan el Bautista era simple. Juan predicaba a Jesús, no de sí mismo. Juan apuntaba hacia Jesús, no hacia sí mismo. Juan hacía a lo que él había nacido a hacer,
dirigir a la gente al Salvador Jesús. Un día, mientras Juan predicaba, Jesús estaba en el grupo de gente que estaba ahí. Y dijo Juan en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ahora, ¿por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Encontramos la respuesta en Hebreos 9:22. «Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». La esencia de los sacrificios en el Antiguo Testamento era el principio de sustitución, es decir, colocar una cosa en lugar de otra. Cristo vino a hacer por el hombre algo que éste no podía hacer por sí mismo por su malvado corazón. ¿Cuánto dolor le causaría al que es perfecto llevar sobre sí la culpabilidad de todo el mundo? Nadie en este mundo, ni santo ni profeta, sería capaz de algo semejante. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios quien lo hiciera. Juan sabía que Jesús era el Salvador prometido, y Juan quería que la gente lo supiera también. Jesús, el Cordero de Dios, llevaría el castigo del pecado. Jesús vino para pagar y tomar el castigo de nuestros pecados. Antes que Jesús viniera, se acostumbraba a sacrificar un cordero perfecto como ofrenda por el pecado. Sin embargo, este cordero no podía quitar el pecado completamente. Por lo tanto, una persona que no tuviera pecado tendría que venir y ser el sacrificio perfecto. Fue por eso que Jesús, el perfecto Hijo de Dios, vino a la tierra. Cristo vino para llevar el castigo de nuestros pecados sobre sí mismo. Jesús fue llamado el Cordero de Dios porque Él era el sacrificio perfecto. Jesús dio su sangre en la cruz voluntariamente. En Hebreos 9:22 leemos, «Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Si Jesús no hubiera dado su vida y derramado su sangre, nuestros pecados no podrían ser perdonados. Por esta razón Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy reina en el cielo como el Rey de todo. Él tomó completamente todo el castigo de nuestros pecados para siempre. Jesús no murió por sus propios pecados. Él era perfecto. Él murió por nuestros pecados. Jesús vino para cumplir las cosas que Dios había dicho que el Salvador haría. En Juan no había duda de que Jesús era el Salvador. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús vino a morir para que todos los que confían en Él tengan nueva vida y no sean castigados por sus pecados en el infierno eterno. En Juan 20:31 leemos, «Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». El deseo de Dios es que creamos en su Hijo amado. Es por medio del Evangelio escrito en la Biblia que Dios entrega su mensaje de salvación al hombre para que éste crea en Él, y todo aquel que cree tendrá vida eterna. La Biblia fue escrita para que pudiéramos creer, no para que dudemos. No hay ningún texto en todo el libro que tenga como objetivo crear dudas en nosotros. La duda es una semilla sembrada por el diablo o autosembrada por la incredulidad, y el motivo es por la falta de conocimiento de la palabra y voluntad de Dios, por no leer la Biblia. La razón por que Dios nos dio su palabra es para que podamos saber de su Hijo amado y Salvador Jesucristo. En el libro de Hechos, un hombre preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo. La respuesta de Pablo fue en Hechos 16:31, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». La manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer. Ese es el único requisito. Juan 3:16 leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Dios ha provisto para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es recibirla por fe, confiando plenamente solo en Jesús como el Salvador. En Juan 14:6 leemos, Jesús le dice, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y en Hechos 4:12, «Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Este es el plan de salvación de Dios. Jesús dijo, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». En Juan 8:31. ¿Creerás en Jesús hoy como tu Salvador, como está escrito en la Biblia, la cual es la palabra de Dios?
Si estás listo para seguir el plan de salvación de Dios, pon tu fe en Jesús y acéptalo como tu Salvador. Confía plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo por tus pecados. Si haces esto, la palabra de Dios promete que serás salvo, tus pecados serán perdonados y pasarás la eternidad en el cielo. No hay una decisión más importante sino la de poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador hoy. Toma tu decisión hoy para salvación eterna. Oramos. Bendito Padre, te alabamos por tu señorío y por tu plan perfecto sobre la tierra. Te alabamos por tu misericordia para con nosotros y tu invitación por medio de tu palabra a ocuparnos diligentemente con temor y temblor en nuestra salvación. Te agradecemos porque no solo nos invita, sino que pones en nosotros el querer hacerlo y el poder para hacerlo. Te pido que este poder sea avivado e intensificado en nosotros, de forma que entreguemos nuestros deseos temporales por las cosas de este mundo en favor de hacer tu voluntad. Ayúdanos a través de tu palabra a saber lo que debemos escoger y a separarnos de lo malo para escoger lo que es perfecto y agradable a tu voluntad, para estar en una vida eterna en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.